cuando creemos en Jesús, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice que en este momento somos apartados y somos santos de Dios, somos santos. Entonces, si tú has aceptado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, eres propiedad de Dios y eres ya un santo. ¿Ves? Amén. Amén. Eso es ser santo, ¿vale? Que no es a veces como tal que los santos son solamente no, bíblicamente es esto, la palabra santo es esto, ¿vale? Entonces dice la prudencia de los santos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida y ahora. Y una de las personas, a mí me gusta la vida de David, ¿no? Porque de verdad que es un personaje en la Biblia que quizás es como alguien que pudo vivir tantas cosas con Dios, que podemos aprender muchísimo de él, porque podemos ver sus fracasos, podemos ver sus victorias, podemos ver sus virtudes, sus carencias. Bueno, era una persona que vivía mucho con Dios. Sobre todo tú lees los salmos, todo lo que tal, ves su relación que tenía con Dios. A mí me encanta, ¿no? Ves cómo cuando él hablaba, Señor, tú eres mi roca, ¿no? Tú eres mi refugio, tú eres todas mis fuerzas. ¿Por qué? Porque él experimentaba que Dios era eso en su vida, ¿no? Y lo cantaba, lo decía, ¿no? Era alguien que... Y es interesante porque de él sí que la palabra nos habla un poco, pues que era un hombre prudente, ¿no? Es en su hablar, en su actuar y en estas cosas, ¿no? Y vamos a ver primero lo que decíamos, que tiene que ver con las acciones nuestras, la prudencia, y tiene que ver con nuestra boca, lo que hablamos, ¿no? Vamos a ir en Primera de Samuel, en capítulo 18. Viene después de Jueces. Y vamos a leer desde el 18, desde versículo 5 hasta el 15. Vamos a ver. Dice, y salía David, y donde quiera que Saúl le enviaba, dice, se portaba, ¿cómo? Prudentemente. Vemos, aquí ya vemos, David dice que en sus acciones, lo que él hacía, dice, se portaba prudentemente. Se portaba, ¿ves? Con una moderación en las cosas, prudentemente, es decir, la sabiduría que él había adquirido de parte de Dios, la ejecutaba de una manera severa, prudentemente, ¿no? Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de ¿quién? De Saúl. Era una persona pues que, pues bueno, Saúl pues le empezó a poner en cargo porque era alguien que se portaba prudentemente, hacía las cosas prudentemente. Pero no siempre porque haces la cosa prudentemente, pues por eso todo te va a salir de todo bien. Y aquí vemos que empieza a decirnos que aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar a filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel y cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Dice, y se enojó Saúl en gran manera y le descargó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl
no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y le desviaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, ¿no? Por lo cual Saúl se alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente con todos sus asuntos. Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor ¿de qué? De él. Y ahí vemos que llegó hasta estar en una situación donde el mismo Saúl dice que él veía que quería matarle. Pero aún así, vemos aquí David que seguía portándose como debía de portarse, y se seguía portando prudentemente, ¿no? Y la prudencia también tiene que ver con una persona que consulta a Dios, que está y dice que esto mismo dice que Saúl lo temía, porque es como se daba cuenta de que se enfrentaban contra alguien que Dios estaba a su favor. Lo temía eso de él. Cada vez vemos aquí que era una situación que lo temía. Y aquí vemos algo de David, y si tú lees gran parte del testimonio de David, podemos ver que era alguien que Dios siempre estaba detrás de él, aunque le pasaban situaciones, le pasaban cosas, pero vemos cómo, ¿por qué? Porque se portaba como estamos leyendo, prudentemente. Estaba haciendo las cosas bien, la hacía bien, consultaba con Dios, se portaba, y dice que eso traía. Ahora, pero también podemos ver en un momento la historia de David, que no se portó prudentemente, y en su vida, que pues decayó cuando cayó en pecado. Vamos a verlo, si queréis, porque hay que ver todo de David, ¿sí? Para que podamos ver las consecuencias también en nuestra vida, que cuando realmente andamos con prudencia, Dios está con nosotros. Y aunque es lo que digo, que eso no quiere decir de que no vamos a tener problemas, como vemos aquí en la situación. Él seguía teniendo problemas, pero eso no cambió de que él siga portándose como tenía que hacer y como tiene que hacer, ¿vale? Seguía, y vemos cómo Dios le prosperaba y cómo Dios pues estaba con él, ¿no? Porque quiero que veamos al final que eso es lo que Jesús busca. Busca a las personas prudentes, busca personas que realmente quieren hacer su voluntad. Eso es lo que Dios busca, ¿eh? Y lo vemos aquí. Pero vamos a ver también en Segunda de Reyes. En Segunda de Samuel. En capítulo 11. Y ese capítulo nos habla de un momento de David, que sabemos que cayó en pecado con Betsabé, y todo fue por un momento. Vamos a verlo, no vamos a leer todo, después que el que quiere leerlo lee, que es la consecuencia de por un momento en su vida de no ser ¿qué? De no ser prudente, de no actuar con prudencia, ¿no? Dice en 11:1, dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen, ¿qué dice? ¿Qué nos dice la palabra? Los reyes en la guerra. Segunda de Samuel 11:1. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Raba, pero David se quedó, ¿qué?
en Jerusalén. Ahí vemos que era tiempo que todos los tres tenían que salir, ¿dónde? Estamos en la guerra, ¿sí? Tenían que salir a la guerra. ¿Y David qué tenía que hacer? ¿David qué era? Era rey. Tenía que salir, ¿dónde? En la guerra. ¿Sí? Tenía que salir a la guerra, pero vemos que David, ¿qué es lo que hizo? Se quedó en su casa. Y después nos dicen dos que sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre la terraza de la casa real, vio desde el terrado una mujer que estaba bañando, al cual era muy hermosa. Y bueno, y ahí vemos después, pues todo lo que aconteció. Y aquí vemos lo que quiero que veamos, lo que hace la prudencia y lo que hace la imprudencia. Cuando no somos prudentes, no somos diligentes en lo que Dios nos habla, lo que Dios ha traído a nuestra vida. Dice que era un tiempo, dice que los reyes tenían que salir a la guerra. Nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. Cuando uno deja ¿es prudente que tú dejas tus responsabilidades a un lado? ¿Es prudente o es imprudente? Es imprudente. Ahora, a veces podemos pensar, bueno, eso es a mí es para tanto, pero nosotros no podemos calcular qué es lo que puede pasar cuando somos imprudentes. No podemos calcular las cosas. Cuando vienen las situaciones, pasan, y eso después creo que lo vamos a ver más cuando la Biblia nos habla de lo que es la prudencia en la hora de hablar, porque a veces en las acciones como que parece que no nos damos tanto cuenta, pero sí que la palabra nos habla cuando lo que hace el hablar, ¿no? Porque yo puedo decir algo y puedo pensar que bueno, que puede tener pero a veces no podemos calcular hasta dónde puede llegar una palabra o una acción. No lo podemos calcular. Aquí vemos de que esta decisión que aquí tomó David, esa imprudencia que él tuvo en su vida, creó grandes consecuencias para él, ¿no? Después, pues también vemos el arrepentimiento de David y todo lo que sucedió en su vida. Pero podemos ver estas cosas. Si tú lees la historia de David en la Biblia, puedes ver esto, cómo él actuaba, la Biblia nos dice que tenía corazón conforme a Dios, como continuamente, ¿no? Dios le acompañaba, porque era prudente, ¿no? Y hasta eso mismo sus enemigos lo temían, porque sabían de que es un hombre prudente y temían esas cosas en él, ¿no? Porque sabían que Dios está con él. Pero aquí vemos un momento de imprudencia por eso digo que no podemos, lo de ayer no me vale, si podemos decirlo también de una manera. Hoy, en cada momento, cómo estoy, qué es lo que hago, es muy importante. Es algo que necesitamos tener en cuenta, ¿no? Vamos a ir ahora en Primera de Samuel, también, no estamos antes, ahora ya que estamos en capítulo 16, y vamos a ver un poco lo que es, también como la Biblia nos habla, y sobre todo cuando leemos los proverbios, siempre vamos a ver que cuando habla de la prudencia, habla mucho, lo liga mucho con lo que es la lengua, lo que es el hablar. Y aquí vemos que David no solamente era prudente en sus hechos, sino también vamos a ver que era prudente también, dice, en su hablar. En 16, en 14, vamos a leer desde 14 a 18, dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando
esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el que toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo, ¿no? Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí en Belén, está hablando de David, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, ahora dice, y prudente, ¿en qué? En sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él, ¿no? Y vemos que, y eso no es, habla de que era un hombre, sabía tocar el arpa, sabía, todo lo que le estaban proponiendo, sabía hacerlo, pero aparte de todo eso tenía una virtud que es importante, porque ponerte delante del rey no era cualquier cosa, cualquier imprudencia en tu palabra podía causarte, ¿no? Y dice, yo conozco a alguien, dice que aparte de tener lo que estamos buscando, es alguien que también es prudente que en su palabra. Alguien que sabe en cada momento qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no tiene que decir, ¿no? Alguien que tiene esa sabiduría de saber cuándo callarse y saber cuándo hablar, ¿no? Y es algo importante, lo vemos. Y aquí vemos que David era una persona que era así, ¿no? Tenía estas cosas, ¿no? Y vemos de que cuando Dios nos llama a esto, nos llama a poder ser prudentes, personas que prudentes. Jesús mismo, lo leemos en las parábolas, decía, ¿quién es, no? Les comparaba cuando hablaba de la parábola de los dos paces, dice, un hombre que oye la palabra y las hace es un hombre que prudente, y uno que la oye y no la hace, ¿qué es? Es insensato. Es alguien que yo puedo oír la palabra, la puedo oír y saber, tener esa, pero por eso digo que lo vemos en la Biblia, que la prudencia es la sabiduría, es la inteligencia en la práctica, es poder poner por obra lo que Dios está trayendo. Y vemos de que David era una persona que sabía poner eso por obra. Y Dios estaba con él, porque es lo que Dios nos enseña. Dice, alguien que edifica así su casa, dice, vienen los ríos, vienen los vientos y que se mantiene firme, ¿no? También nos habla de 5 vírgenes que eran insensatas y otras 5 que eran prudentes. Vemos que es algo que lo vemos, ¿no? Y aquí vemos la influencia que tiene la prudencia en el hablar. Vamos a leer unos proverbios. En el proverbio 16, como decíamos antes, hay un proverbio, es que esta mañana no podía estar, pero si lees los proverbios y buscas la palabra prudencia, vas a ver, bueno, está lleno todos los proverbios, pero lo que dijimos antes, hay un proverbio que dice, con sabiduría se edifica la casa y con la prudencia se sostiene, ¿no? Sé que está en los proverbios, pero ahora mismo no la tenía tal, pero me venía este versículo. Pero en el capítulo 16 y en el versículo 21, nos dice que el hombre que es sabio de corazón es llamado que es prudente. Y la dulzura de labios aumenta que es saber. Ahora dice en 23, y es donde al que es realmente sabio, el corazón sabio, lo que hemos leído antes, dice llamado tal, pero es porque dice, hace prudente su boca. ¿Ves? Yo puedo decir o manifestar mucha sabiduría, pero dice que aquí el sabio dice que hace prudente su boca. Lo que sale de su boca quiere que sea algo siempre moderado, algo que vaya, lo que hablábamos antes, lo que de David sabía decir lo que tiene que decir,
y sabía callar lo que tenía que callar. Es importante. Dice, el corazón sabio hace prudente su boca y añade gracia, ¿qué? A sus labios. ¿Ves? Por eso digo que la prudencia muchas veces se manifiesta, lo que hablábamos antes, en nuestras acciones, pero también se manifiesta muchísimo, y sobre todo en los proverbios se va a manifestar en el habla, ¿no? Los apóstoles, el apóstol Pedro nos dice que somos llamados ¿a qué? A bendecir, ¿sí? A bendecir. Somos llamados a no de maldecir, y eso tiene que ver con qué? Bendecir y maldecir, ¿no? La misma palabra lo dice, tiene que ver con qué? Con lo que sale de nuestros labios, ¿no? Es algo importante. En Proverbios 10, 19 nos dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es, ¿qué? Prudente. ¿No? Dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero alguien que habla mucho y te empieza a hablar y como que todo te viene como de supetón, y a veces dices, estás notando que te está diciendo muchas barbaridades ya, pero como te habla tanto no eres capaz de asimilar en este momento, y después te vas lo mejor para casa ya cuando te separas y empiezas a parar y dices, pero la cantidad de barbaridades que me acaba de decir, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Y es verdad, cuando uno habla mucho, al final alguna sandez va a decir, algo que no tiene que decir lo va a decir. ¿Por qué? Porque al final lo que sale de la boca, Jesús enseña, es lo que hay dentro, ¿dónde? El corazón, ¿no? Lo que hay en nuestra vida. Pero decimos que a la persona que es sabia, dice, hace prudente su boca, ¿ves? Controla, piensa lo que dice, no deja que... es algo importante. Y aquí lo vemos, dice, más el que refrena sus labios, dice, este es prudente, ¿no? Hay un proverbio también que ahora mismo tampoco sé ahora dónde viene, pero sé que viene, dice que uno al que calla, ¿no? Es contado por sabio, ¿no? Aunque puede ser que no lo es, pero simplemente al saber callar, pues, ¿ves? Es contado, porque a veces callarse es sabiduría, ¿no? Es saber... Vamos a ver una ley que puso Dios en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con el habla. ¿Por qué? Porque es algo importante, porque es lo que hablábamos antes. A veces no calculamos, cuando tú dices algo, tú puedes pensar que no tiene mucho trascendencia lo que dices, pero a veces no calculamos porque puede traer bastante trascendencias, ¿no? Cualquier cosa que decimos. Entonces, es importante saber lo que está. Hasta tal punto que ya nos asemeja a que puede causar, como atentar, como asesinar, ¿ves? Causar daño a una persona, ¿no? Vamos a ir en Levítico, que es un libro que hay muchas leyes, hay muchas ordenanzas, cosas que a veces es un libro que no pasamos mucho por ahí, pero es importante, ¿no? En Levíticos, en 19, y en versículo 16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, ¿no?
Y aquí vemos cómo Dios le puso esa ley al pueblo de Israel. No andarás chismenteando entre tu pueblo. Y chismear aquí no andes por ahí mintiendo, no andes por ahí hablando cosas que no son, no hablas por ahí dando mal testimonio. Bueno, podemos incluir muchas cosas ahí, en lo que está hablando de no andes chismeando entre tu pueblo. Pero lo que dice después es lo que realmente lo está diciendo. Dice, no atentarás contra la vida de ¿qué? Tu prójimo. Realmente ahí cuando la palabra de vida, porque sabemos que allí un poco está hablando de la sangre de tu prójimo, ¿no? En la Biblia búlgara viene sangre, ¿no? De la sangre de tu prójimo. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia dice que la vida está ¿dónde? En la sangre, ¿no? Pero está hablando de que de alguna manera podemos provocar de que la muerte del prójimo, por lo que hablas, por lo que dices, por lo que podemos salir de nuestra boca. Y eso es algo importante, ¿no? Yo estaba pensando y digo, a veces vivimos en una sociedad que bueno, tú por los hechos imprudentes, ¿no? Haces a veces cosas imprudentes y puedes llegar a estar en la cárcel, ¿no? La ley tiene sus tal y si alguien hace algo que no, pues puedes ir a la cárcel, ¿no? Pero es muy difícil que vayas a la cárcel por lo que hablas, ¿no? Muy difícil que, ¿no? Y más hoy en día, pues la libertad de expresión se defiende mucho, que tal, y ese tipo de cosas. Y digo a veces, digo que con lo peligrosa que es la lengua, lo que habla la Biblia, lo peligroso que es todo, como los hombres es como que parece que siempre se nos da esa libertad y vamos a verlo después en el Santiago, dice que es algo, dice que está encendido por el mismo infierno, ¿no? Y a veces digo, a lo mejor no nos damos cuenta, pero a veces una palabra, a veces hay guerras que han sucedido, que han habido miles de muertes solamente porque alguien ha dicho algo fuera de, ¿no? Algo que a otro no le ha gustado. Y a veces pensamos de que bueno, a lo mejor en este mundo eso no tiene tanta trascendencia, lo que yo digo, lo que tal, pero sí delante de Dios sí que la tiene. Sí que Dios nos habla bien y dice que todo hombre dice que vamos a ser juzgados, ¿por qué? ¿Por lo qué? Por lo que hemos dicho. Por cada palabra necia que hemos hablado. Dice que va a llegar ¿a qué? A juicio. Y es importante, porque vemos que la prudencia es importante tanto en los hechos como en las palabras, ¿no? Es algo importante. Vamos a leer el Proverbios 6, un momento. Para que veamos que de 6 a 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ojos altivos, la lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pies que se presurosos para correr el mal, el testigo falsa que habla mentiras y el que siembra discordia, ¿entre qué? Entre sus hermanos. Y aquí es lo que hablábamos antes. Digo, quizás tú lo pones y delante de la sociedad, lo mejor lo que tiene un castigo son 4 de las 6 que salen. Pero aquí dice que Dios dice, las otras también dice que las aborrece, que las abomina. Es algo que Dios va a juzgar, que no es lo que sale por nuestra boca. Necesitamos pensar, somos llamados para bendecir. Es decir, que necesitamos, y claro, después lo vamos a ver, que la única manera de que un hombre controle su lengua es cuando vive en el poder del Espíritu Santo.
cuando vive bajo la sumisión del Espíritu Santo, cuando realmente su vida está llena de Dios, porque si no es imposible, ¿no? Porque ningún hombre, como vamos a ver como nos dice Santiago, nadie ha podido ¿qué? Dominar su lengua, nadie. Hay una historia que nos habla del Antiguo Testamento que los hombres empezaron a divagarse en sus pensamientos, vamos a hacer una torre hasta llegar a Dios y dice que Dios ahí confundió que la lengua para que no se entendiesen y para que no hagan lo que se confundió. Pero vemos en el Pentecostés como Dios con el derramamiento del Espíritu Santo dice que todos empezaron a entender, vemos otra cosa, como ellos eran dominados, como lo que hablaban, lo que decían era influenciado por ¿qué? Por el Espíritu Santo. Y eso es algo importante, ¿no? Eso es lo que tiene que ver en nuestra vida, ¿no? Vamos a ir en Santiago. Capítulo 3. Vamos a leer de 3 a 12. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde al que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y infama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza, bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Y de ella bendecimos a Dios, el Padre, y con ella maldicimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto, dice, no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Una pregunta. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y látigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce, ¿no? Y aquí me gusta cómo Santiago empieza, porque él coge lo que es de la lengua para realmente, el tema de la lengua, para enseñarnos dos cosas. Y una es, ¿no? Realmente hacernos ver que no hay ninguno que no es pecador. Todos los hombres pecamos, todos somos pecadores, ¿no? Pero si hay en algo donde, ¿no? Porque los hombres somos muy a veces, sabemos bien disimular muchas cosas, ¿sí? Nuestras acciones, nuestras cosas, pero si hay algo que el hombre realmente no puede estar y donde más se le evidencia que somos pecadores, es por lo que decimos por la boca. Porque es algo que no podemos controlar. Otra cosa puede ser que la controla uno y tal, pero al final siempre se te escapa lo que está mal, te se escapa por la boca. Y dice, todos ofendemos muchas veces, ¿no? Y eso es algo que yo a veces lo digo, al que ofende, a lo mejor ni se da cuenta, ¿no? Pero ¿quién es el que realmente se da cuenta? El ofendido, ¿sí o no? ¿No? Yo puedo decir algo y a lo mejor ni siquiera la intención de mi corazón es ofender, pero aún así hay alguien que se ha ofendido. De eso es lo que está hablando Santiago. Está hablando de que es algo mucho más de lo que nosotros podemos entender. Es algo que realmente
el hombre y por esa misma boca dice maldecimos y bendecimos. Es algo que sale continuamente, ¿no? Y ahí es donde realmente el hombre, tenemos que ver la necesidad que tenemos de la obra de Cristo en nosotros, la obra del Espíritu Santo. Tenemos que ver la necesidad que tenemos de vivir y decir, Señor, yo necesito que tú me gobiernes, que tú controles mi vida. ¿Por qué? Porque sé que continuamente, a veces aunque yo quiera bendecir, pero lo mejor lo que estoy diciendo es que le estoy maldiciendo a alguien, le estoy trayendo un mal a una persona. Y es lo que digo, a veces lo que sale por nuestra boca, yo puedo pensar, pero aquí lo que nos está diciendo es que puede ir muy lejos, ¿no? Ahí empieza a hablar como en principio, hermanos, no os hagáis muchos maestros, sabemos que recibiremos mayor con qué. Y él empieza a hablar de esto, que no nos hagamos simplemente, es buena cosa desear saber para poder instruir a alguien. Es buena cosa, ¿no? Queremos. Pero aquí lo que nos quiere también Santiago llevar a que no solamente veamos el prestigio que puede haber detrás de algo, sino también la responsabilidad que hay. No solamente ver lo que es tal, no, sino darnos cuenta que el instrumento que va a llevar eso adelante, que es la maestría, es un miembro muy peligroso. Es algo que puede hacer mucho daño, ¿no? Mucho daño. Entonces, uno no tiene que ver solamente lo que es, pues a mí me gustaría hacer, no, hay que ver la responsabilidad que hay detrás de las cosas. Entonces, empieza por ahí y sigue hablando. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón que perfecto, capaz también de refrenar que todo su cuerpo. ¿Ves? Y por eso digo, cómo usa la lengua, realmente de demostrarnos que todos fallamos, que todo, y es donde realmente es lo que siempre más evidencia en nuestra vida, ¿no? Yo aquí me había apuntado que no hay un pecado que sea más fácil de caer ni de peor consecuencia que la lengua, ¿no? Que es algo lo más fácil, ¿no? Tú a veces pero caes y después es lo que digo, que puede tener una consecuencia que ni siquiera sabemos cómo vamos a seguir leyendo, ¿no? Y él mismo dice, un caballo, ¿no? Le ponen tal y ya le gobiernan. Una nave, pone este ejemplo, dice un barco grande con un timón, dice lo gobiernas, ¿no? Así también en 5, la lengua es un muebro que muy pequeño, pero se jacta de ¿qué? De grandes cosas. He aquí cuán grande bosque siendo un pequeño ¿qué? Fuego. Por eso decíamos que el fuego es algo, fuego controlado es algo que es una bendición, ¿no? Tú tienes pues te calientas, puedes hacerte algo de comer, ¿no? El fuego controlado es una bendición, pero fuego cuando no es controlado. Y aquí lo que está, ese es el hombre sin Dios, ese es el hombre sin el Espíritu Santo en su vida. Es alguien que no puede controlar eso. Es algo que continuamente. La lengua es un fuego, ¿no? Lo compara con, es un mundo de ¿qué? Es un mundo de maldad. Y aquí usa la palabra mundo de maldad. Dice, la palabra es la palabra cosmos, ¿no? En la Biblia, que tiene que ver con, ¿no? A veces de ahí sale la palabra cosmética, ¿no? Y eso habla de cómo somos a veces, ¿no? Somos capaces a veces de, con la lengua, como es el hombre, que con la lengua puedes hacer que lo malo parezca bueno, que lo bueno parezca malo, que puedes transgiversar las cosas como tú quieres. ¿Ves?
Es un mundo, dice, de maldad. Es algo que Jesús mismo por eso decía, dice que mi reino no es de este mundo. ¿Ves? No tiene nada que ver con esto. ¿Ves? Es un mundo que dice que es encendido. No, nos sigue hablando, dice, dice la lengua está puesta entre nuestros miembros, pero contamina todo el cuerpo, ¿no? No habéis escuchado nunca que dice que Dios por algo no creó, dice con 2 orejas, con 2 ojos, pero digo con una boca, y dice la lengua, dice que la puso, dice detrás de los dientes y con una compuerta bastante cerradica para que, dice que está puesta ahí, pero entre nuestros miembros, pero infama la rueda de ¿qué? De creación, y ella misma es inflamada, ¿por qué? Por el infierno. Lo podemos ver en la Biblia, no sé si habéis leído a veces como que Satanás puso en su corazón cosas que después hablaban. ¿Os acordáis de Zafira no? En Hechos 5, cuando habla de Ananías y Zafira, dice que Pedro mismo le decía, ¿cómo puso para que ellos decían y mintieron acerca de lo que habían vendido, y todo eso lo puso ¿qué? Dice que Satanás lo puso en su corazón. Pues digo que a veces es algo que no nos damos cuenta, pero dice que el diablo mete esos pensamientos para que nosotros podamos decir cosas. Porque ya te digo, lo que dice, un fuego, cuando no es controlado, puede causar, dice que es inflamado. Porque toda la naturaleza, bestias, aves, de serpientes, de seres de mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno, que dice, mortal. Vemos esto lo que en la ley decía Dios antes y lo vemos en el Nuevo Testamento, que es algo, Dios dice que no andes chismeando. ¿Por qué? Dice, no sea que te veas atentando contra quién. Algo que a nosotros a veces nos parece insignificante, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. Algo que digo de alguien o algo que tal, pero Con ella bendecimos a Dios al Padre y con ella que maldecimos los hombres que están hechos a semejante de ¿qué? De Dios. Y a mí me gusta, yo cuando lo leo siempre me vienen justo los apóstoles, ¿no? Tú ves los apóstoles antes del Pentecostés y después de Pentecostés y ves su vida totalmente ¿qué? Diferente. ¿Os acordáis cómo eran los discípulos cuando andaban con Cristo? Todo el rato, siempre incontrolables, siempre decían sandeces, siempre, ¿no? Pero vemos cómo su vida después totalmente cambiada, ¿no? Podemos ver apóstol Juan, decimos el apóstol del amor, ¿sí? Y leemos las cartas y vemos cómo habla del amor y vemos el Apocalipsis y vemos, bueno, y dices, no, qué hombre. Pero te vas en los evangelios y lees cómo era Juan y dices, no vea, ¿no? Vamos a ir en un momento creo que es en Lucas, un momentito, por ahí lo tenía apuntado. En Lucas 9, en 51, de 51 a 56, dice que cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro como para ir a Jerusalén, hablando de Jesús, y envió mensajeros delante de él, a los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas dice que ahí los samaritanos dicen no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda qué? Fuego del cielo, como hizo Elías y lo consuma, ¿no? Entonces viéndole él, le reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu
sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra, ¿qué? Aldea, ¿no? Vemos cómo era su corazón, ¿no? ¿Qué es lo que salía por su boca? Dice, ¿crees que ese es Juan? ¿No? Ahí vemos cómo por esa misma boca salía lo que vemos ahí en Santiago, y cómo después, pero por la misma boca vemos después cómo salía otra cosa. Y podemos ver un hombre dominado por Dios y un hombre pues en sus sentimientos, en sus, ¿no? Porque aquí tiene que ver algo con cosas raciales, ¿no? Con cosas de que se odiaban los samaritanos con los judíos, ¿no? Que yo de repente, pues, en mi naturaleza, pues, tengo mala tal con lo que sea, porque he crecido, que alguien me ha inculcado estas cosas en la cabeza, que son inflamadas por el mismo infierno, lo que hemos leído, y están ahí, yo he crecido con ella, con un odio hacia una raza o con una tal, y bueno, no se merece la salvación, pero Jesús le reprende y le dice, no sabéis ni de qué espíritu sois, ¿no? Porque no he venido a qué, a perder las almas, sino que salvarlas, ¿no? Y eso tenemos que ver, a veces soltamos cosas pero lo vemos, ¿no? ¿Os acordáis de Pedro? ¿No? Antes y Pedro después, ¿no? Vamos a ir en Mateo, un momento un poco más atrás. En Mateo, en 26, vamos a leer primero en 35. Y aquí, aunque aquí habla de Pedro, pero quiero que veamos que estaban todos ahí incluidos, ¿no? Que no era algo de Pedro, ¿no? En 35, y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, ¿no? Porque Jesús le dice, bueno, vamos a leer en 34, Jesús le dijo, de cierto os digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron que lo mismo, ¿no? Dijeron lo mismo, pues ahí estamos, ¿no? Vamos a ir más adelante, en 26 a 57. Bueno, vamos a ir en 69, ya directamente. Dice, y Pedro estaba, eso ya lo habían llevado a Jesús, ¿vale? Habían llevado a Jesús los soldados, y dice que vemos Pedro que estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una, ¿qué? Dice, una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé qué, no sé lo que decís. Ahora, aquí dentro de lo que cabe, estaba manteniendo la postura, ¿no? Si podemos decir. Pero saliendo a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús en Nazareno, pero él lo negó otra vez, ¿qué dice? Con juramento. No conozco al hombre. Y un poco después, acercándoselo de los que estaban, le dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Dice, con una misma boca, dice, decía Santiago que maldecimos y con la mano misma que bendecimos. Y eso lo vemos, pero vemos un Pedro después que diferente. Y eso es lo que nos está hablando Santiago. Nos habla de esa necesidad tenemos que de recibir el Evangelio, si tú lees tal y como es,
seamos prontos de qué, de oír, tardos de hablar, de que la palabra necesitamos nacer por la palabra, de ser, y habla de esa necesidad que tenemos los hombres de reconocer quiénes somos. No es solamente decir yo tengo fe, no, pero la prudencia se tiene que ver en nuestra vida. Y la prudencia es lo que hemos visto en Lucas, es algo que va a caracterizar. Dice, la prudencia dice que nos ha llevado, dice, de la rebeldía a la prudencia de ¿qué? De los santos. Es algo que identifica a los santos, los identifica. Es algo que tiene que estar en nuestra vida, ¿vale? Lo vemos. Una misma fuente, no vamos vamos a ir ahora en Mateo, hubo momentos que yo quiero que, lo mencioné, pero vamos a leerlo para tenerlo así apuntado. Mateo 12, leemos este versículo también de Jesús. Aquí vemos que Jesús mismo hasta de alguna manera le chocaba esto, ¿no? Pero es algo que él es tal en el corazón de Dios. Dice, en 34 dice, generación de víboras, hablándole a los fariseos, ¿no? Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué? Habla la boca. Al final, siempre lo que hay en nuestro corazón va a hablar. Por eso la Biblia nos guía de que tenemos que tener un corazón que limpio, un corazón lleno de qué, de su palabra, lleno de Dios. El cristiano no puede dejar que su corazón se llene de otra cosa, porque si tú te llenas de otra cosa, eso al final va a salir en tus hechos, nos vamos a ver en un momento. Yo no sé qué es cómo llegó David a ser imprudente en este momento, pero por algo era, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Buenas cosas, ¿vale? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿ves? Entonces la palabra de Dios, si yo no la atesoro, si no es un tesoro para mi vida, porque al final uno lo que atesora, ¿qué es? Lo que le da valor, lo que realmente es importante para él. De buen tesoro de su corazón saca buenas, ¿qué? Cosas. Y es de lo que quiere que abunde en su corazón. Es lo que nos dicen los apóstoles, que la palabra de Dios abunde en vuestra vida, que abunde en nosotros, ¿no? Para que podamos ver, tenemos lo que hablamos antes, ver la necesidad que tengo de que el Espíritu Santo controle mi vida, que guíe mi vida, que esa necesidad tiene que estar en nosotros. Ahora dice, el hombre malo de mal tesoro saca ¿qué? Mala cosa. Mas yo os digo que toda la palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en día de juicio. Porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás ¿qué? Condenado. Y aquí lo vemos que, yo pensaba en esto, ¿no? Era lo que leíamos antes, digo, ¿cómo es en este mundo, no? Que a veces las leyes de este mundo parece que juzgan mucho los hechos pero a veces como que las palabras, ¿no? Y hasta se le da, pero aquí vemos claramente cómo, todo lo que hemos leído, que Dios le da mucha importancia a lo que nosotros decimos. ¿Sabes por qué? Porque en realidad es lo que hay en el dónde, en el corazón. Es lo que hay en el corazón. Y es algo que tenemos que verlo, ¿no? Y frenarlo en nuestra vida. En Lucas 12, vamos a ir, y vamos a ir terminando. Quiero solamente ver cómo Jesús mismo vemos que esto es lo que busca, ¿no? Aquí en
en 12, en 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y qué? Y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo dé a su, ¿qué? Su ración. ¿Quién es? ¿No? Vemos que Dios busca a la persona que es fiel, la persona que es prudente, ¿no? La persona que se da cuenta quién es, se da cuenta de la necesidad que tiene de Dios, se da cuenta de que necesita de que Dios gobierne su vida. Y aquí vemos, el prudente es alguien que se conduce prudentemente tanto en sus hechos como en su hablar. Eso es lo que Dios busca, ¿no? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo ¿qué? Así. Dice, va a ser que bienaventurado, le va a ir bien. Hemos visto en David, ¿no? Es algo que Dios acompaña en estas cosas. Él está con nosotros, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ir solamente en Tito y acabamos porque si no, en Tito, quiero solamente que veamos que es, si tú lees todos los apóstoles, continuamente cuando hablaban de cristianos, del siervo, la prudencia siempre está ahí, siempre. Vamos a ir en Tito y ahí lo dejamos. Vemos los consejos que Pablo le daba a Timoteo de tal, y siempre está ahí la prudencia, ¿no? En Tito creo que es capítulo 2. Quería ver si me había quedado algo importante, pero bueno. Capítulo 2 y 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí vemos que hablando de qué, de los ancianos. Ahora empieza a hablar de las ancianas. Dice que las ancianas así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser ¿qué? Prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean ¿qué? Prudentes, presentándote a ti en todo como ejemplo de buenas obras en enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, ¿no? Y vemos que la prudencia es algo que no es para algunos, ni para los jóvenes, los ancianos, para las mujeres, es para todos, ¿no? Es algo que Dios busca, es algo que Dios es un atributo que tiene que estar en nuestra vida. Ahora, lo que me gusta ahí en Santiago, porque nos hace ver que eso, a veces los hombres podemos coger un camino de la religiosidad, donde parece que somos prudentes, pero es lo que dice, donde realmente se va a manifestar siempre, ¿dónde es? Es en el hablar. Ahí sí que nadie dice puede estar ahí sí que se manifiesta. Pero ahí vemos la importancia de que no tenemos que vivir una religión, tenemos que vivir, los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres dominadas por Dios. Tenemos que buscar que Dios sea el que domina mi vida, que controle mi vida, que guíe mi vida, ¿no?
¿Por qué? Porque nosotros por nosotros, pues bueno, llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Y a veces, por eso que tengo ciertas motivaciones de ser prudentes y a lo mejor en ciertas situaciones, no voy a decir nada para que no tal, pero tarde o temprano lo que hay en el corazón que va a salir. O voy a controlarme para no hacer. Pero qué bueno es ver las cosas y decir, Señor, sujeta mi vida, ¿no? Sujeta mi corazón, sujeta mi lengua, sujeta y saber, desear que seamos pues lo que hemos visto, como eran los apóstoles antes y como eran después. Eran personas que, y nos se vean, dice, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos. Amén. Pues que Dios os bendiga. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi